Dios les bendiga, hermanas. El día de hoy vamos a ver el tema 25 del taller para madres, que se titula Intercediendo por nuestros hijos. Vamos a realizar una oración. Es un gusto poder saludarlas a todas. Vamos a comenzar con esta oración. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por la misericordia que tienes con cada una de nosotras. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Dios, porque no nos dejas ni un solo momento. Te damos gracias por todo y te lo pedimos que tú nos llenes de sabiduría, de entendimiento, de tu misericordia, Señor, para que nosotros podamos extender a nuestros hijos. Hoy estamos aquí para aprender a interceder por nuestros hijos. Llénanos de sabiduría, abre los ojos del entendimiento. Hoy habla a nuestro oído a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver este tema y vamos a ver cómo vamos a interceder por nuestros hijos. No importa cuántos años tengan nuestros hijos, si nosotros tenemos una problemática, nosotras podemos interceder por cada uno de ellos. Y les voy a poner una presentación. Sí. Entonces, esta enseñanza se llama Intercede por tus hijos. Y comúnmente, hermanas, nosotras pensamos que interceder por nuestros hijos es únicamente clamar y ya, ¿verdad? Pensamos que podemos orar 5, 6, 7 horas al día, ¿verdad? Suplicando. Y sí, una forma es esa, pero tenemos que saber cómo interceder, qué nos toca a nosotras hacer en esta intercesión, qué más debemos hacer para poder interceder por nuestros hijos. Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo interceder por mis hijos? O sea, orando 3, 4 horas al día por ellos, suplicando. Quizás a veces pensamos que tenemos que reprender algo, quizá pensamos que tenemos que hablarle a Satanás que no se robe a mis hijos. Y realmente, pues esto no es así, ¿verdad? La palabra es muy clara, demasiado clara y nos enseña cómo podemos interceder por cada una de las problemáticas que mis hijos presenten, ya sea desde problemáticas que nosotros pudiéramos decir, esta es una problemática, por así decirlo, fácil, o desde problemáticas que ya nos rebasan, que ya perdimos el control, que ya no sabemos qué hacer, en donde nuestros hijos ya no están a nuestro alcance. A veces tenemos hijos ya de más de 18 años, 20, que ya han salido de nuestro hogar, por así decirlo, que ya han salido de nuestra jurisdicción, y entonces nosotros, pues es un pesar, ¿verdad? Pero Dios nos dice a través de su palabra cómo debemos interceder. Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos detectar el problema, tener muy claro qué es lo que está pasando. Y ahí yo quiero que vayas tomando nota, por favor, para que tú puedas para que tú aprendas a interceder. Y lo primero que debes hacer es, pues, ese análisis, ¿verdad? Le debes pedir a Dios que te ayude a detectar el problema, que tú puedas ser sabia para ver el problema. ¿Y por qué te digo que le pidas a Dios sabiduría para detectar el problema? Mira, yo te voy a explicar que las mamás se nos pierde la objetividad. Entre tanto amor, la objetividad se pierde. Inclusive hay algunos países en donde si una mamá ayudó a un hijo para cometer algún delito, o sea, que fue su cómplice, ¿verdad? Se toman consideraciones. Yo decía, ¿por qué se toman consideraciones para una mamá que está encubriendo a su hijo? Y bueno, es por la misma naturaleza humana, que una mamá siempre, siempre va a proteger a sus hijos. Pero ¿qué crees? Ese supuesto amor que nosotras tenemos por los hijos nos quita la objetividad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces
tenemos problemas con nuestros hijos. Por darte un ejemplo, son niños pequeñitos o en edad escolar y siempre nos mandan a llamar a la escuela y nos dicen, es que tu hijo está peleando, tu hijo golpeó, tu hijo maltrató, tu hijo está haciendo tal o cual daño. Y nosotras como mamás decimos, no, 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 ¿cómo crees? Ese será el otro hijo hizo esto, el otro niño es un grosero, el otro niño es un majadero, el otro niño es un irresponsable, el otro niño ni tiene papás, el otro niño es un sinvergüenza. Pero realmente nosotras nos ponemos una venda en los ojos que yo creo que es por naturaleza, en donde no aceptamos la situación de nuestros hijos. Igual podemos tener niños bien groseros, bien rebeldes, bien contestones, rateros, que ya sustraen las cosas ajenas, que son hirientes, que son burlones, y nosotros decimos, no, no, es que son chiquillos, es que están chiquitos, es que él no tiene a su papá, mira cómo está sufriendo. No, 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 él no es. Entonces, hermanas, por supuesto que perdemos esa objetividad, nos hacemos mujeres necias. Y obviamente es más fácil echarle la bolita a los maestros, a los compañeros, a los amigos, a los vecinos, a nuestros propios hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras no hemos tenido problemas con nuestros hermanos porque los hijos pelean? Porque no alcanzamos esa objetividad. Entonces, hermanas, lo primero que nosotros debemos hacer es detectar el verdadero problema. Que si mi hijo es grosero, que si mi hijo es burlón, o sea, un hijo burlón va para un hijo escarnecedor. Es fuerte la palabra, pero va para eso. Que si mi hijo hoy sustrae, pues va para ladrón. Que si mi hijo es sarcástico, que si mi hijo es desobediente, que si mi hijo es perezoso, que si mi hijo es flojo, ¿verdad? Yo tengo que pedirle a Dios, yo tengo que orar, yo tengo aquí que empezar a clamar y decirle a Dios, ayúdame a ser una madre objetiva, que yo pueda ver esta situación en nosotros, no solamente en el niño, sino que Dios te revele. No va a haber nadie como el Espíritu Santo para poderte revelar qué es lo que está pasando. Cuando a ti te ha rebasado la situación, tú debes clamar al Espíritu Santo, tú debes clamarle a Dios que Él sea el Espíritu Santo revelándote. ¿Será que soy una mamá permisiva y por eso es que ya tengo un niño que sustrae cosas? ¿Será que yo soy una mamá burlona y por eso mi hijo es un niño sarcástico? ¿Será que yo soy una madre desobediente que no se alinea a la voluntad de Dios y por eso tengo un hijo desobediente? ¿Será que yo soy una perezosa a la hora de educar? ¿Será que yo me estoy haciendo, aquí en México decimos, ¿no? Vista de hormiga. Ajá, o sea que yo me estoy haciendo, para no darme cuenta de lo que está sucediendo. Realmente nosotros tenemos que ir a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a detectar el problema. Si nosotras no detectamos el problema, si nosotros no hacemos frente a que tenemos un problema, nosotros vamos a seguir emproblemadas, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, sin encontrar la salida. Pero si nosotras podemos detectar la problemática, Dios nos irá dando guía, porque lo primero es que nosotras tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto es en primer lugar, que Dios te ayude a pesar de que duele, ¿verdad? En la palabra de Dios se nos enseña sobre un sacerdote que se llama Elí. Y esta historia viene en el libro de Samuel. Y este personaje, ¿verdad? Lo que hacía era no darse cuenta, no aceptar. Muchos estudiosos de la Biblia, al describir a este personaje Elí, a este sacerdote Elí, se nos deja ver, dice que la palabra de Dios lo describe como un hombre un tanto obeso. Entonces dice que sus características eran de un hombre perezoso, que no controlaba sus impulsos. Entonces, cuando yo estudiaba a este personaje, ¿verdad?
y decía que este personaje ni siquiera tenía control de sus propios impulsos, por ejemplo, en la comida, y un tanto el no controlarnos en la comida nos hace perezosas, o sea, se entiende que también era un hombre un poco perezoso, ¿verdad? A pesar de que era un ministro de Dios. Entonces, estas características de este personaje nos llevan a ver que si era perezoso para sí mismo, por lo tanto fue perezoso para reprender a sus hijos. O sea, dice la escritura que no les reprendió, que no les estorbó. Y entonces desde ahí podemos ver que Elí nunca detectó un problema, nunca detectó su propio pecado y tampoco detectó, mucho menos pudo detectar en los demás. A veces nosotras decimos, no es que yo sí detecto. Bueno, obviamente tenemos que ser objetivas. Sabemos que dice la escritura que primero debemos quitar la viga de nuestro ojo para poder quitar la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Pero bueno, aquí en esta enseñanza nosotros vemos que Elí no pudo detectar la problemática. Para él no existía tal problemática. Por lo tanto, no estorbó a sus hijos y todos fueron muertos en esa casa. Nosotras hoy podemos decir, bueno, es que a lo mejor Dios no va a venir y nos va a exterminar a todos, ¿verdad? No, pero la muerte espiritual es lo más triste que pueda haber en una familia donde el pecado está todo lo que da, donde nadie le estorba al otro a su propio pecado, ¿verdad? Yo creo que nosotras no queremos terminar como lo hizo la familia de Elí, que él no les estorbó y que terminaron en una muerte física y espiritual. Nosotros hoy estamos aquí para que nuestra familia no termine con muerte espiritual. Y bueno, lo primero es detectar el problema, que el Espíritu Santo pueda redarguirnos, podamos nosotras decir, sí, en verdad, yo soy la enojona, yo soy la perezosa, yo soy la desobediente, en mí hay este pecado. Y poder decir, sí, por lo tanto, en mis hijos hay pereza, hay desobediencia, son hijos perezosos, desobedientes, groseros, problemáticos, etcétera, 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 ¿verdad? Lo segundo que nosotros, dentro de esto, es importante, ¿verdad? Lo que te venía diciendo, es importante diagnosticar correctamente una enfermedad, ¿verdad? Porque de eso depende en gran parte la salud a largo plazo y aún la vida de una persona. Y es que si solo se tratan con los síntomas sin ver la raíz del problema, podemos correr el peligro no solo de continuar sufriendo una enfermedad, pero de esconderla solo aminora las molestias. Así muchas veces en nuestros hijos se describen y examinan muy bien los síntomas. Por ejemplo, es un niño perezoso, ¿verdad? Pero esa puede ser una consecuencia, pero la raíz de esa pereza, muchas veces la raíz, como te decía, la vamos a encontrar en nosotras, en la disciplina que nosotras no estamos ejerciendo. Entonces, el problema, si nosotros no vamos a la raíz del problema, ¿verdad? El problema solo se va a tratar a nivel superficial y con soluciones externas que buscan de alguna manera afecten luego positivamente la parte interna del ser humano. Sin embargo, podemos ser buenos en examinar y describir la condición y síntomas, pero si no se diagnostica correctamente, pues obviamente nosotras no vamos a poder llegar a la solución del problema de nuestros hijos. Entonces es muy importante detectar el problema y diagnosticar de dónde viene esa rebeldía, ese enojo, ese niño sarcástico, ese niño burlón. Tenemos que ir a la raíz de ese problema. En segundo lugar, hermanas, bueno, una vez que le hemos pedido al Espíritu Santo que nos revele qué hay en nosotras, qué hay en nuestros hijos, tenemos que investigar el problema. Hermanas, pero no lo vamos a investigar de una manera secular. Bueno, podríamos buscar en algunas fuentes que nosotros
entendamos que son las correctas, ¿verdad? Pero nosotras tenemos un manual de vida que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de la rebeldía, la palabra de Dios nos habla del enojo, de la soberbia, de la manipulación, nos habla de todos los problemas, inclusive si tus hijos ya son adultos y, por ejemplo, ellos están en una vida de adulterio, en una vida en donde dices tú, es que ellos siguen replicando que viven en unión libre y se les hace fácil ir de pareja en pareja, son jóvenes promiscuos, son jóvenes inclusive drogadictos. Tú debes, ahora sí, investigar el problema. Tú tienes que ir a la palabra de Dios a conocer qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a decir las raíces de los problemas, nos va a decir cómo inició ese problema. La palabra de Dios nos va a llevar a cómo vive una persona, por ejemplo, enojona, cuál es el fin de un enojón, cuál es el fin de un adúltero, cuál es el fin de un soberbio. Pero también la palabra de Dios nos dice cuál es la salida de ese problema. La palabra de Dios también nos enseña el camino a la salida de ese problema. Entonces, nosotras nos tenemos que poner a investigar acerca del problema. Si tus hijos padecen ansiedad, tú te vas a hacer una experta en el tema de ansiedad. Si tus hijos padecen depresión, tú te vas a hacer una experta. Esto no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Te puede llevar meses. Te puede llevar inclusive 6 meses en investigar, 6 meses en sacar toda la escritura, otro tanto en acomodarla, otra tanto en ir al diccionario hebreo, ¿verdad? A ver qué significan las palabras, otro tanto en ponerte a buscar prédicas que te enseñen, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un trabajo arduo. Pero, hermanas, hay niños desde pequeñitos, que tenemos desde 2 años hasta hijos que tienen 30 años. Nosotros no debemos esperar que si un problema se ha hecho en tanto tiempo, nosotros queremos soluciones rápidas. Yo veo que todas decimos, es que yo quiero que ya se le quite la rebeldía a mi hijo, yo quiero que ya se ataque el enojo de mi hijo, yo quiero que ya se quite la promiscuidad de mis hijos. Y realmente no, hermanas, todo lo que nos ha llevado a ese problema llevó tiempo. Ese problema que hoy presentan nuestros hijos llevó tiempo. Lo mismo nos va a llevar tiempo en poder salir de aquí, pero ¿sabes qué? Que habremos iniciado el camino correcto. Ese es un primer paso para el redireccionamiento. Sin información, hermanas, solamente nos hacemos necias. Podemos decir, es que yo ya estoy muy cansada de este problema, pero si no investigamos, hermanas, seguimos siendo mujeres necias. Yo en una enseñanza te compartía cuáles son las características de una mujer sabia, cuáles son las características de una mujer necia, cuáles son las características de una madre necia y de una madre sabia. Y en ellas dice que la madre necia es una mujer despreocupada por aprender. Nosotras nos jactamos de no tener tiempo, pero si se trata de estar en el teléfono, nos echamos 1 o 2 horas perdiendo el tiempo con el dedito deslizándolo en TikToks. Y tú debes ser consciente cuánto tiempo pierdo en eso. No sé ni cómo se llama, eso tiene un nombre de estar con el dedito. Tú puedes darte cuenta que a veces pasas desde media hora, si es que te diste cuenta que estás ahí metida, hasta 2, 3 horas. Pero realmente nos volvemos necias cuando somos despreocupadas por atender. Es decir, que hoy sabes que tienes una labor muy larga porque nadie, hermana, nadie se va a preocupar por aprender acerca de un tema que solamente tienen tus hijos. Nadie se va a decir, mira, yo te voy a hacer, eh, yo, este, voy a hacerte esa investigación. No. Nadie va a hacer esa investigación. Si tú no la haces, si tú no intercedes por tus hijos, nadie más lo puede hacer. Me dice, ¿no? El nombre de lo que estábamos platicando. Bueno,
Entonces, nadie se va a preocupar por hacer tu investigación. Solamente tú eres la única que va a estar preocupada, que debe estar primero preocupada y luego ocupada en aprender acerca de ese tema. Y pueden pasar meses, te repito, pueden pasar unos 6 meses en los que tú estés haciendo todo tu estudio, toda tu capacitación acerca de eso y sobre todo en la palabra. Nosotros sabemos que dice la escritura, cuando tú te pones una armadura, es porque vas a pelear, ¿verdad? Y Efesios nos dice, ponte la armadura, y una de ellas es la espada, y la espada es la palabra. Cuando tú te estás llenando de la palabra de Dios en algún tema, tú no sabes cuánto estás afilando la espada. A mí me sorprende mucho que muchas mujeres dicen, somos guerreras de Dios, pero yo las veo despreocupadas y yo les digo a esas guerreras, y ya estudiaste la palabra y ya te quedaste 3 horas estudiando la palabra para que Dios te hable y te informe. No, hermana, yo ni siquiera oro, yo nada más pongo imágenes de que soy una guerrera hermosa de Dios. No, hermana, eso no es una guerrera. Una guerrera en lo espiritual es una mujer que se va a meter a la palabra, a investigar todo sobre ese tema, porque cuando ella conoce, está afilando su espada. Empieza a conocer, empieza a revelársele muchas cosas, empieza a afilar esa espada. Y si tú quieres ser una guerrera por tus hijos, te vas a llevar hasta 1 año investigando la problemática que a tus hijos les costó 10 años, les costó 1 década, 2 décadas hacerse de ese problema. Ahora tú vas a afilar tu espada. En 1 año te vas a poner a estudiar, desde ya vas a agarrar y te vas a poner a documentarte. No vas a ser perezosa, no vas a ser despreocupada. En verdad vas a ser una guerrera afilada. Eso es tu mayor guerra. La guerra que nosotros tenemos contra Satanás es eso, es por la verdad, es por el conocimiento de la palabra. Eso. Luego dice, no, Satanás tiembla cuando tal mujer hace tal cosa. No, Satanás no tiembla cuando nosotras gritamos, Satanás no tiembla. Hay veces que nosotros decimos, me pongo a danzar, a brincar, a supuestamente alabar a Dios, pero desde un corazón necio, desde un corazón terco. Eso no es una guerra espiritual. Una guerra espiritual es con la palabra de Dios, cuando agarro la escritura y me paro, cuando dejo la necedad, cuando dejo la ignorancia. Ahí yo estoy iniciando una guerra con Satanás empiezo a afilar esa espada de la palabra, la empiezo a llenar de filo, la empiezo a llenar de poder, porque la palabra es poder. Entonces, eso es lo segundo que tú vas a hacer, vas a investigar el problema. Y mira, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Tómale captura a esto. Tú vas a ir a la palabra de Dios y vas a buscar qué dice la palabra de Dios acerca de tal situación que están pasando nuestros hijos. Desobediencia, enojo, rebeldía, desorden, malas palabras, enfermedades, desórdenes mentales, falta de ánimo en la escuela, problemas en la escuela, niño problema en la escuela, la maestra no lo soporta, lo cambio de salón y tampoco me lo soportan, pero todavía yo digo que es la maestra, todas las 20 maestras que mi hijo ha tenido son el problema, pero mi niño no. Me voy a poner, ¿qué es un niño problema? ¿Por qué se da ese niño problema? ¿Qué es un niño contumaz? ¿Qué dice la palabra de Dios de los niños contumaz? ¿Qué dice la palabra de Dios con los niños escarnecedores? ¿Qué dice la palabra de Dios de los niños necios, de las niñas necias, de las niñas manipuladoras? ¿Qué dice la palabra de Dios de cada uno de los problemas que afronten o que ahorita nosotros sea un pesar en nuestra vida, que nosotros ya veamos que se están desarrollando en nuestros hijos? Y bueno, entonces vamos a hacer un cuadro comparativo, porque el discernimiento va a venir a nosotras cuando tengamos, ahora sí que, las dos versiones. Y entonces, hermana, pon mucha atención. Vamos a ver qué dice el mundo de esa situación o problemática y qué dice la palabra de Dios de esta situación o problemática.
Por ejemplo, si mi hija es rebelde y hay mujeres, a mí de verdad me llena de tristeza porque hay mujeres que dicen, no, es que mi hija no se deja, mi hija es la que manda a todos, mi hija ya manda a su novio. Y entonces yo me quedo pensando y digo, bueno, pero esa hija es una hija que va manipulando. Pero ellas dicen, no, es que las mujeres de ahora no se deben dejar. Y entonces yo aquí es donde te invito a que hagas un cuadro comparativo. ¿Qué te dice el mundo acerca de eso? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hay personas, ¿verdad? Ahora, desafortunadamente, estamos llenas de información donde nos dan el mundo, la psicología, nos va a dar un diagnóstico. No es que tienes tu hijo tiene por ejemplo, cuando los niños son groseros, ¿no? Que no quieren que los agarremos. No es que tu hijo tiene un apego evitativo, pero la palabra de Dios no nos habla de apegos evitativos. La palabra de Dios dice, esto es soberbia. O que me dicen, no es que es ansioso, no, es que tu hijo no es ansioso, es controlador, o sea, la ansiedad viene del control. Entonces, la psicología nos va a dar nombres que nosotros vamos a aceptar como normales. Y es ahí donde nos perdemos, es ahí donde Satanás gana, es ahí donde Satanás va a decir, no, mira, sí, tu hijo tiene esto y es normal. No, hermana, hay cosas que la palabra de Dios llama pecado y el pecado es pecado. Y sabes, el pecado cuando llegues delante de Dios, cuando tu hijo llegue delante de Dios, nadie le va a justificar a Dios. No, Señor, es que yo pensé que yo tenía un padecimiento y por eso nunca me arrepentí. No, Dios dice, vengan a mí y arrepiéntanse. Y entonces a veces justificamos nuestras acciones, le ponemos nombres. ¿Y sabes para qué Satanás quiere que le pongas nombre? Para que no le llames pecado y para que nunca puedas discernir que tú estás en pecado, porque lo único que nosotros necesitamos es llegar al arrepentimiento. Cuando algo se llama pecado, lo único que necesitamos es la sangre de Cristo vertida en nuestras vidas por medio de su sacrificio y en arrepentimiento. Entonces, a veces, hermanas, por eso es que tienes que buscar qué dice el mundo. Sí, esto dice el mundo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y nosotras ahí vamos a empezar a discernir. Cuando nosotras empezamos a comparar, nosotras podemos discernir. Porque entonces decimos, sí, el mundo le va a poner nombre, pero la palabra de Dios dice esto. Y entonces, cuando tenga yo que pasar por más situaciones, yo voy bien encaminada. Ya nada me va a distraer, ya nada me va a sacar del camino. Yo voy bien dispuesta en el camino de la verdad. Dice la Escritura que si conocemos la verdad nos hará libres. ¿Sabes quién es el enemigo de tu alma que no quiere que seas libre ni tú ni tu familia? Satanás. Por eso Satanás todo lo va a transformar, todo lo va a cambiar para que se oiga bonito, para que se escuche que no tenemos la culpa, pero no es así. Entonces aquí tú vas a agarrar discernimiento hacia qué rumbo vamos, hacia qué camino estamos tomando, en qué camino estoy tomando a mis hijos de la mano y llevándolos. ¿Los estoy llevando por el angosto o los estoy llevando por el amplio? ¿Por qué camino estoy tomando? Recuerda que nosotras nada más vamos en dos caminos y hay mujeres que están induciendo a sus hijos por el camino ancho de la destrucción. Bueno, después de que hacemos esto, tenemos que comprender de dónde viene el problema o situación ya de mi hijo. Una vez que tengo toda la información, todas las características, yo tengo que sacar la raíz. Hermana, es triste, pero tu hijo ¿de dónde viene? De ti. Las raíces de donde vienen las problemáticas están en nosotras, hermanas. Nosotros somos la raíz, pero la vamos a encontrar en nosotras. Vamos a encontrar esas raíces en el problema en mi hijo. Vamos a ir a buscar todas esas raíces. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber una raíz? Cuando un niño es malcriado, no es agradecido, ¿la raíz dónde pudo haber estado? Pues que nosotros consentimos. Yo les decía en las enseñanzas pasadas, de acuerdo con lo que aprendimos de Michelle Sugel, de acuerdo a estas enseñanzas que vimos con Sugel, Michelle,
él nos decía, ¿no? Que probaron, ¿no? Con niños en donde abrieron 20 regalos y cuando ya llegaron al 20, ya no hubo 21 regalos, ellos dijeron, ¿y ya? ¿Eso es todo? O sea, nosotras mismas propiciamos niños insaciables, niños compulsivos. Ellos vieron, por ejemplo, tú puedes a lo mejor tener niños adultos, bueno, ya no niños, ¿verdad? Hijos adultos, es que yo también a veces tengo ese mal término, ¿verdad? De nuestros hijos ya están grandes y les decimos nuestros niños. Yo sé que para nosotras como madres, como te decía al principio, perdemos la objetividad, pero bueno, para las que tienen hijos adultos, ¿verdad? Muchos pueden estar pasando situaciones donde ven que sus hijos tienen el refrigerador lleno, pero nada los llena. Tienen un montón de cosas, pero nada los llena. Hay vacíos en sus vidas. Déjame decirte que esos vacíos no son producto bueno, sí, de la sociedad, pero también tuvo una raíz en ti, porque a pesar de que ellos están en el mundo, quienes los dirigimos fuimos nosotras. Muchas de nosotras enseñamos a nuestros hijos que cuando estuvieran tristes, vámonos al centro comercial. Y estábamos tristes, hijos, les voy a comprar un helado. ¿Tú sabes lo que hay detrás de esa enseñanza? Pues compulsión, vacíos, ansiedad, llenar vacíos con lo contrario. Y luego nos quejamos porque podemos tener hijos obesos, hijos que no tienen control con la comida, o por el contrario, hijos que se van del extremo, ¿no? Ahora me vivo en el gimnasio y no hay otra cosa, sino que el gimnasio y mi vida espiritual está muerta, pero en cuanto a su vida física es lo único que les llena. Y con ciertas compulsiones, ¿verdad? Entonces, o con ciertos trastornos obsesivos compulsivos, en fin, con una serie de situaciones que nosotros no entendemos, depresivos, con drogas, con el problema de las drogas. El problema de las drogas, por ejemplo, cuando te metas a estudiarlo, vas a entender que la raíz para que una persona se haga drogadicta es un vacío con la mamá, un vacío con el papá, miedos, se sintieron rechazados, abandonados, un maltrato extremo, ¿verdad? Golpes, violencia, esto que nos vamos de un extremo a otro, un día mucho límite, al otro día vete a donde quieras. Entonces, ver, ¿no? Ver de dónde, qué pasó para que mis hijos llegaran a este punto que hoy tienen. Y bueno, ya aquí ya nos fuimos, ¿verdad? A problemas muy grandes. Yo de verdad espero que ninguna de las que estamos escuchando, más o menos conté que éramos 13 hermanitas, somos 15 hermanitas las que estamos estudiando, que he captado o que me mandan, que me dicen, sí, sigo escuchando los estudios. Yo espero que ninguna de nosotras tengamos problemas tan graves, ¿no? Como de drogadicción, desobediencias, hijos contumaz, ¿verdad? O sea, yo espero realmente que nosotras no tengamos ese tipo de problemas, que sean problemas como que a lo mejor hoy desobedeció, como que a lo mejor tengan problemas de carácter, ¿verdad? Pero que realmente no sean problemas que nos lleven años y años estar investigando, ¿no? Y que nosotros podamos ser entendidas de poder comprender qué sucedió. Y hasta ahí no nos vamos a quedar en la culpa, hermanas, porque muchas tienden a solamente abrir sus oídos hasta la culpa. Y no, hoy Dios no te trajo aquí para que nos quedáramos en la culpa, sino para redireccionar. Mira lo que sigue, hermana, mira qué hermoso lo que sigue. Lo que sigue es orar pidiendo a Dios que redarguya nuestro ser, pedir perdón a Dios por esa situación en nuestra propia vida. Y mira, nosotras en los estudios de Caminando con Jesús, justamente es hermoso porque vamos en la oración que hizo Daniel. Y justamente, hermanas, el día de hoy vamos a ver esa oración. A veces nosotras pensamos que la guerra espiritual es decirle, Satanás, suelta a mis hijos, Satanás, yo declaro. No, hermanas, no. Mira cómo dice la escritura. La escritura es muy hermosa porque nos enseña a orar. Nos enseña de verdad a pararnos en la brecha por nuestros hijos. Y no hay mejor modelo de oración que el Padre Nuestro que nos muestra Jesús, que es un Padre, que en el Padre Nuestro se muestra la humildad,
la disposición en la que nosotros nos tenemos que poner ante el Padre, no la disposición que el Padre debe tener hacia nosotras, que es muy diferente. Nosotras eso hemos aprendido, que el Padre está allá arriba y nosotras aquí abajo. Cuando nosotros hacemos oraciones de declaraciones, le estamos diciendo a Dios, yo estoy arriba y haces lo que yo quiero. No, nosotras no hacemos eso. Nosotras oramos conforme al Padre. Y mira, hay otra hermosa oración que está en el libro de Daniel. Daniel intercedió no solo por sus hijos, no intercedió justamente por sus hijos, intercedió por toda su nación. Y entonces dice la Escritura que la guerra se desató en el cielo. Entonces se desplegó Gabriel con la información que él traía para darle. Y entonces también se desata el príncipe de Persia para impedir que la verdad, fíjate que era lo que se peleaba en los aires, la verdad. ¿Qué es lo que tú hoy vas a buscar? La verdad. Y eso es la verdadera guerra espiritual por nuestros hijos, una verdadera guerra sabia por nuestros hijos, una verdadera intercesión por nuestros hijos. Y mira, quiero que vayas a la Escritura, vayamos a la oración de Daniel, porque ese es el modelo de oración que nosotras vamos a hacer para nuestros hijos. Mira, te voy a enseñar. En Daniel 9, vamos a leerla. Dice la Escritura. Vamos a iniciar desde el versículo 4, dice la Escritura. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y todo el pueblo de la tierra. Hasta aquí vamos a ver qué empieza diciendo Daniel. Él empieza diciendo una confesión de pecados. Y tú es lo que vas a iniciar una vez que tengas la raíz de la situación. Tú vas a empezar pidiendo tú vas a empezar confesando esos pecados. Por ejemplo, dice la Escritura, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Tú le vas a decir a Dios, Señor, aquí estoy confesando mi pecado. He cometido enojo, he cometido adulterio espiritual, he cometido coquetería, he cometido desobediencia. Soy una rebelde a tu palabra, soy una egoísta, soy una envidiosa. Señor, soy una burlona. Señor, he sido escarnecedora. Señor, no he guardado tus mandamientos. Señor, perdóname porque ni siquiera conozco cuáles son tus mandamientos. Señor, perdóname porque he sido una necia desinteresada en tu palabra. Señor, perdóname porque ni siquiera me dan ganas de leer tu palabra. Señor, perdónanos por ser perezosas. Perdónanos por ser flojas. Perdónanos por tener falta de fe, porque ni siquiera a veces creo en tu nombre y en tu poder. Señor, perdónanos por esa necedad, perdóname porque se me hace más bonito escuchar lo que va en contra de tu palabra que lo que dice tu palabra. Se me hace más fácil que todos me gobiernen a yo venir a buscar tu voluntad, Señor, perdóname. Y entonces así tú le vas a pedir, una vez que seas redarguida, tú le vas a pedir perdón a Dios en confesión de tus pecados. Tú le vas a confesar a Él. Luego dice la Escritura, continúa. En el versículo 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Aquí, fíjate, Daniel nunca dijo, yo reprendo a Satanás. No, tampoco dijo, yo declaro, yo sé, se va a cumplir tal cosa. No, Daniel no mandó. Mira, aquí Daniel se mete en humildad. Él reconoce la justicia de Dios porque le dice, tuya, Señor, la justicia. O sea, él está diciendo a Dios, tuya es la justicia. Nosotros nada sabemos porque mira, le está diciendo, y nuestra la confusión de rostro. O sea,
nosotros tenemos que decirle, perdónanos, Señor, porque te hemos mandado, porque somos bien mandonas y hasta en la oración te mandamos cómo queremos que sea, pero nosotros no tenemos la verdad absoluta, Señor. Tú tienes la justicia, la sabiduría, la soberanía. Tuyo es el control, Señor. Nosotros nada sabemos. A veces creemos que hasta intuimos todo. O sea, todos sabemos, somos hasta psíquicas. No, hermanas, no lo somos. Aquí le vamos a decir, nuestra es la confusión de rostro. Señor, perdónanos porque ni siquiera discernimos entre tu palabra y lo del mundo. Perdónanos, pero le vamos a decir, Señor, nosotros confiamos que tu justicia es buena, en tu justicia. Eso le vamos a decir porque vamos a glorificar el nombre de Dios. Nosotros oramos de esta manera, alabando el nombre de Dios, reconociendo que Él es el que tiene el control y diciéndole que nos perdone, porque nosotras nada somos. Ahí es donde ponemos a Dios en su lugar y a nosotros en el lugar que nos corresponde, ¿verdad? Bueno, luego viene, bueno, dice la escritura, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión. O sea, aquí, mira qué hermosa palabra, dice la escritura. Vamos en el versículo 7. A veces nosotras estamos pagando las consecuencias de nuestros actos y decimos, el Señor, es que el Señor nos está dirigiendo por aquí, el Señor lo permitió. No, Daniel reconoce a dónde los echaste, es decir, están pagando sus consecuencias a causa de su rebelión. Aquí está reconociendo. Esta palabra es decirle a Dios, reconozco las consecuencias en las que yo solita me he metido y que tú permitiste porque yo generé esas consecuencias. Hoy vivo con un hijo desobediente, Señor, por mi desobediencia, porque antes yo fui perezosa. Eso es lo que le está diciendo a Daniel. Aquí Daniel está diciendo, a donde los has echado a causa de su rebelión. Nosotras a veces nada más le echamos la culpa a Dios, nos quedamos en la oración de, Señor, sí, tú lo permitiste, Señor, tú lo permitiste, pero nunca digo, Señor, tú permites todo y a pesar de que yo estoy en consecuencia, tú tomas el control. Eso es lo que debemos decir. Aceptar, hermanas. Sí estoy pasando por esto, pero no es producto de la casualidad, no es al azar, hermanas, sino que es producto, o sea, es un reconocimiento en humildad. Te vuelvo a repetir, las necias se quedan en la culpa, las que avanzan al arrepentimiento y a la victoria. Hasta aquí no te quedes en la culpa, sigue avanzando conmigo. Posteriormente dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Tú puedes hacer esta oración. Proseguimos en el número 10 y dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Tú le puedes decir, Señor, te confieso mi pecado de no haberme levantado en autoridad con mis hijos. Nunca los reprendí, siempre viví cegada, Señor, y pues no te obedecí a tu voz, Señor. No anduve en tus leyes, en tus estatutos, ni en tus decretos. Eso es lo que nosotros le vamos a decir a Dios. Hemos pecado contra ti. Y luego vamos a seguir en el número 16, en el versículo 16. Le vamos a ver qué oración hacía Daniel. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Aquí es donde pedimos la justicia de Dios. Oh Señor, conforme a tu justicia, a tu misericordia. Esta oración la vas a hacer, apúntala bien, es el 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre mis hijos, de sobre mí, Señor, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra maldad, Señor. Aparta
Aparta tu ira, Señor. Aparta tu ira de nosotros. Ten misericordia. Luego en el versículo 17 dice, ahora pues Dios nuestro, y esto lo vas a orar así como está aquí. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de esta sierva y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros por amor de ti mismo, Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira mi desolación como madre. Mira mi desolación, Señor, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiadas en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, mi Señor, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado, en esta casa se invoca tu nombre. Y así es como termina cuando se despliega y llega el mensaje. Y 21 días oraba Daniel y se despliega la verdad, se despliegan los rollos de la profecía, se despliega la verdad. Entonces mira qué oración de humildad se desplegó a causa de una oración de humildad en donde reconoce. Y mira qué hermoso cómo termina en el número 19. No tardes por amor a ti mismo. Muchas veces se nos ha enseñado que Dios actúa porque nosotras somos muy importantes. Sí lo somos, hermana, pero se despliega por amor al mismo Dios, por la grandeza de Dios. Nada más porque Dios es Dios va a tener misericordia de nosotras, porque nosotras nada somos. Por eso venimos en humildad. No venimos declarando, no venimos decretando, no venimos hablando con Satanás. Venimos diciéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Viste cómo empezó esta oración? Empezó confesando el pecado que fue redarguido a través de una investigación. ¿Sabes que Daniel leía? Estaba leyendo los escritos de los profetas y entonces él no estaba así de la nada, él estaba leyendo, por eso supo lo que se les venía. Por eso nosotras vamos a estar llenas de la palabra, buscando la palabra, deleitándonos en el conocimiento de la palabra, para luego confesar nuestro pecado, decirle a Dios, Dios mío, fui una necia. Yo nada más cuando yo había investigado, porque yo ya hice esto, hermana, cuando terminemos la sesión, yo te voy a contar mi testimonio de esto. Y bueno, yo decía, Señor, o sea, yo no tenía más palabras más que decirle, fui una necia, tantos años que he perdido, pero por amor a ti mismo, Dios, despliega tu misericordia para con nuestros hijos. Y entonces vamos a venir en perdón, en arrepentimiento, ya redarguidas, ya no como mujeres necias, sino como unas mujeres sabias que reconocen a su Dios, que su Dios es poderoso. Y luego mira, entonces nosotras, hermanas, vamos a entender. Cuando tú investigues, hermana, tú vas a entender el problema de la humanidad según la Biblia. Mira, tú debes entender que muchos de los problemas, si no es que todos los problemas que hoy atraviesan nuestros hijos, ¿verdad? Son pecados. Si es desobediencia es pecado, si es manipulación es pecado, si ellos están en drogadicción es pecado, si ellos están en problemas de adulterio, en problemas sexuales, en pecados sexuales, es pecado. Y nosotros debemos entender que el pecado es la causa de lo que nos rompe. El pecado nos tiene rotos, hermanos, hermanas. Desde la caída de Adán, el pecado ha corrompido la mente y la relación de nosotras con Dios. El pecado trae muerte espiritual. La rebelión contra Dios trajo la muerte espiritual, separando a la humanidad de Dios. Y el mal como consecuencia del pecado, ¿verdad? Dios no creó el mal, pero lo permite como consecuencia de la voluntad humana al rebelarse contra su creador. Pero ¿cuál es la solución, hermana? Tú debes entender que si tienes hijos rebeldes con cualquier problemática, desobedientes, los que ya mencioné muchísimas veces, la solución es Cristo, hermana.
Tú no vas a encontrar la solución en ningún otro lado que no sea Cristo. Podrás encontrar paliativos, porque la psicología es paliativa. Es como si hay una fuga de agua. La psicología es poner una cubeta y esa cubeta se va a llenar, pero cuando se llene, la fuga de agua va a continuar. Pero Dios no es un paliativo. Cristo es la solución. Cristo le dijo a la mujer samaritana: el que beba de mí jamás tendrá sed, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es la solución a tu vida y a la de tus hijos, a la de tu familia? Cristo es la solución. Jesucristo vino a ofrecer la redención del género humano a través de su vida, de su muerte y resurrección, para liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Sé que es más fácil ir con un psicólogo que nos digan 5 pasos para poder actuar con el niño desobediente. Eso es más fácil que tener que luchar contra el pecado de nuestros hijos, porque eso sí cuesta. Pero mira, Cristo es la solución, y Cristo es la solución a la esclavitud del pecado, y Cristo nos lleva a vida eterna, no solo a ti, sino a tus hijos. Entonces, hermana, vas a interceder de la siguiente manera. 1, busca la renovación del Ahora, ¿qué otra manera vas a interceder? Pon mucha atención en este 5º paso, porque vas a, aparte de orar como lo acabamos de hacer, vas a orar de la siguiente manera. Vas a buscar la renovación de la mente de aquellos por quienes oran. La Biblia, a través del Espíritu Santo, puede renovar la mente de tus hijos, permitiéndote entender mejor las dificultades de la Escritura a medida que tú creces en tu comunión con Cristo. Por eso es que necesitas ser una madre culta, una madre sabia, que sí se interesa en la palabra de Dios, que no es perezosa. Efesios 1, del 18 al 20 nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira, tú aquí vas a orar y vas a decirle a Dios: abre los ojos del entendimiento mío y de mis hijos. Renueva la mente de mis hijos. Tú vas a clamar por la renovación del entendimiento de tus hijos. Vas a orar para que Dios tenga misericordia y realice una regeneración en la vida de tus hijos. Tú le vas a decir a Dios: quita el corazón de piedra. Le vas a decir a Dios, como dice Ezequiel 11, 19 al 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, y de en medio de su carne les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Tus hijos nunca van a reconocer a Dios hasta que no haga Dios la regeneración en su vida, pero tú vas a clamar y le vas a decir: dales un corazón nuevo, dales un corazón nuevo, para que ellos anden en tus ordenanzas, guarden tus decretos y cumplan tus estatutos, para que mis hijos sean tu pueblo y tú, Dios, seas el Dios de ellos. En el 4º punto, vas a orar para que Dios obre en esa situación específica o problema que presenten cada uno de tus hijos. Pero tú primero vas a orar que ese pecado sea quitado de ti y luego de ellos. Tú no puedes interceder siendo enojona por un enojón. Tú no puedes interceder si tú eres soberbia por la soberbia de tus hijos. No puedes, hermana, simplemente no puedes. No puede un soberbio ayudar a otro soberbio. No puede un ególatra ayudar a otro ególatra. No puede un ciego ayudar a otro ciego. Eso nos debe quedar claro. Por eso primero vamos a clamar. Y créeme que vas a encontrar más de lo que crees. Si tienes un hijo rebelde, vas a encontrar más rebeldía en ti de lo que te imaginas, hermana. Lo vas a encontrar más cosas en ti que las que puedes ver en tus hijos. Por eso es que vas a orar y le vas a decir a Dios que te vas a ir a Gálatas y vas a ver que hay un listado de las obras de la carne, pero hay un listado de las obras del fruto del Espíritu. Y entonces tú le vas a decir a Dios que acabe con esas obras de la carne para que les dé vida al fruto en ti. Luego de eso vas a orar
para que tus hijos puedan cumplir la voluntad de Dios. Las obras de la carne son una lista de actos pecaminosos y comportamientos opuestos a la voluntad de Dios. Pero ahí mismo Gálatas muestra el fruto del Espíritu. Muchas veces decimos, no, es bien difícil andar en esto, pero yo te digo, es más difícil. No, nada más hay dos puntos. Vivir conforme a las obras de la carne, eso sí es pesado, eso sí es cansado, eso sí trae muerte, eso sí debilita, eso nos enferma. Pero hay que cansarnos de vivir en la carne para que podamos pasar a vivir en el Espíritu, para que demos fruto del Espíritu. Dice la Escritura que quien lleva el yugo de Jesús, la carga se vuelve muy ligerita. Quien vive en Jesús tiene descanso y reposo eterno. Así tú le vas a decir a Dios que rompa esas obras de la carne en tus hijos y pueda tus hijos dar fruto del Espíritu, porque acuérdate que vas a orar para que le dé un nuevo corazón, una regeneración, y esa misma regeneración los lleve a dar ese fruto. Y eso es lo que tú vas a orar. Voy a quitar la presentación. Yo espero que le hayas tomado ahí capturas para que podamos concluir. Y bueno, hasta aquí yo espero que tú hayas entendido que el poder interceder por nuestros hijos es conocimiento de la palabra, pedirle a Dios ese redarguir para que lo que habita en mí, que para el pecado que tienen mis hijos, la problemática que yo propicié, sea quitada de mi vida. Y entonces yo pueda interceder con un corazón limpio, que yo pueda interceder conforme lo hizo Daniel, que yo pueda interceder conforme a su palabra, que sea Dios teniendo misericordia de mis hijos, que sea Dios quitando esa ceguera, ¿verdad? Cuando le decimos a Dios, abre los ojos del entendimiento. Y luego vamos a estar orando por esa situación y no nos vamos a cansar de clamar. Si 20 años nos llevaron destruir a nuestros hijos, si 20 años el pecado ha destruido a nuestros hijos, entender que no va a ser de la noche a la mañana, pero que hoy me voy a levantar como una verdadera guerrera, y una verdadera guerrera pasa toda una noche en la palabra de Dios. Esa es una verdadera guerrera, la que afila su espada con la palabra, la que tiene bien afilada su espada, la que tiene su vasija llena de aceite, es decir, que la que tiene al Espíritu Santo con ella. Esa es una madre que intercede por sus hijos. Eso es una guerrera, la que deja la pereza por estudiar la palabra y que pueda ir entendiendo. Y cuando vas entendiendo el pecado de tus hijos, lo vas entendiendo en ti y vas intercediendo. Y Dios es el que va obrando. Hay cosas que ya se salieron del control, como la drogadicción, como la homosexualidad, como el pecado sexual, como hijos que ya no están en casa, pero Dios puede tomar el control de ellos. Vamos a terminar con una oración y las que nos quedemos, les voy a compartir un testimonio muy hermoso porque yo ya hice esto. Vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Hoy te pedimos que nos ayudes a no ser mujeres necias, Padre bendito. Hoy te pedimos, Señor, hoy estamos aquí, Señor, 10 mujeres que quieren interceder por sus hijos, Señor, mujeres que muchas de ellos, sus hijos todavía son muy pequeñitos, Señor, y que aún todavía no experimentan ninguna problemática, Señor, pero también hay mujeres que tienen adolescentes, Señor, y que ya están experimentando, que ya están cosechando el fruto de la desobediencia en sus vidas, Señor. Hoy te suplicamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, bendito Dios, porque hoy hemos decidido empezar a interceder por nuestros hijos, como lo hizo Daniel, Señor. Sabemos que Daniel no hizo una oración, él venía de toda una lectura de tu palabra, de toda una lectura que él estuvo haciendo. Él estuvo conociéndote, Señor. No fue una simple lectura,
fue un conocimiento en tu palabra, Señor. Daniel ya te conocía cuando se puso a interceder, Señor, y fue que tú le escuchaste. Hoy queremos ser esas mujeres que se levantan como Daniel a interceder por su pueblo. Nosotras no estamos intercediendo por un pueblo entero, pero sí por nuestras casas, Señor. Sí por cada uno de estos hogares representados, Señor. Hoy estamos aquí 11 guerreras, Señor, que queremos no solo de palabra decir, no solo de imágenes decir, soy una guerrera, sino ser esas verdaderas guerreras, Señor, esas guerreras que se desvelan por sus hijos, que se desviven por sus hijos, que no sabemos cómo, pero que tú nos vas a dar la guía, que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Es así, Señor, que no necesitamos arrebatar nada. Tú vas a desplegar tu bendición. Tú eres el que nos va a guardar. Tú eres el que nos va a dar un corazón nuevo, Señor. Hoy te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Las esperamos en la última enseñanza, las que nos miran por YouTube. Una enseñanza muy bonita para entregar a los hijos a Dios. Bendiciones las que nos miran por YouTube. Bendiciones.